¿cierto? Siempre es, el estar aquí parado es con temor y temblor. Y los que hemos estado en este lugar saben de lo que hablo. Amén. Por todos los lados. Miedo de estar aquí parado y temor de también uno estar al frente de la palabra, de exponer la palabra, ¿cierto? Voy a pedir el favor a los que están aquí, al lado izquierdo en el patio. Por aquí hay muchas sillas. Amén. No quiero, por favor, a nadie por allá afuera, porque acá a mi lado izquierdo está la nave, la parte de delante vacía. Entonces vamos a entrar y vamos a escuchar atentos. Me dieron 40 minutos y creo que tengo media hora. Bueno, ese es un problema muy grave para los maestros y predicadores, el tiempo. Por eso tengo mi cronómetro por aquí. Quiero ser como muy estricta en esto. Pero vamos a orar. Vamos a orar. No ha sido fácil preparar la enseñanza. Hace como mes y medio más o menos, el pastor John Luis me anunció de este día, que lo estaba esperando con anhelo en mi corazón. Y el viernes pasado me dio gripa, porque estamos haciendo unos arreglos en la casa y el polvo, siempre yo dije, no, pero no es coronavirus, es gripa del polvo. Entonces, no importa, así sea tomando agüita cada rato o tosiendo, pero allá voy a estar con la ayuda del Señor, le dije al pastor Luis esta semana que le confirmé. Entonces vamos a orar, no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque desde ese momento uno empieza a pedirle al Señor, ¿qué palabra, Señor? Hay tantas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué palabra específica quieres esta mañana a la iglesia? Y orando al Señor, los primeros días, Él me dio la palabra y todos los días pensaba en esa palabra. Les cuento que hasta esta mañana, en el baño, el Señor me estaba dando palabra. Pero yo dije, Señor, son 40 minutos. Eso es otra enseñanza. ¿Cierto? Entonces, pero es así que nos metemos en ese espíritu de, Señor, ¿qué quieres? Conectarme con el Señor, ¿qué es lo que quieres? Entonces quiero ser muy puntual con la enseñanza, espero no alargarme. Y gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que el pastor John Luis me da esta mañana de compartir. Y qué bueno que también hay personas que saben y conocen mi vida, conocen el ministerio que desempeñamos aquí en la iglesia. Y bueno, hay muchos que no me conocen, como dijo el pastor John Luis, Susana Miranda, casada con el pastor Humberto Barrios, ¿cierto? ¿Por qué no está él hoy aquí? Porque el domingo se comprometió con la iglesia en Itagüí. Se le olvidó que yo le había dicho y ya sabíamos que me tocaba compartir hoy. Le dije cuando salimos, amor, acuérdese que me toca compartir el domingo. Que ay, amor, yo le dije al pastor Daniel que sí. Típico de ellos, ¿cierto? Típico de ellos. Típico de ellos. Se les olvidan las cosas. A veces dicen, usted no me dijo. Pero uno tiene que reconocer ese lado de ellos. Entonces, él está compartiendo hoy en la iglesia en Itagüí, donde nos congregamos, en la Interamericana de Itagüí. Y yo dije, no, quería que estuvieras conmigo, pero bueno, está bien, se lo pierde, ¿sí? Vamos a orar. Señor, esta mañana quiero agradecerte por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Dios, porque te ha placido este día que enseñe la palabra acá esta mañana, Señor. Solo soy un instrumento. Quizá, Señor, no soy la digna de estar aquí, pero a ti te plació escogerme, con muchas imperfecciones, con muchas cosas que mejorar. Pero gracias por tu palabra, Señor, porque ella me insta, me recuerda que tú eres soberano y que tú eres el maestro de maestros, Señor. Solo soy un instrumento, Padre. Por lo tanto, cada una de mis palabras, Señor Jesús, ya están en tus manos, y esta palabra que me has dado para la iglesia hoy está también en tus manos. Señor, gracias. Prepara cada corazón. Ore allí, hermano, y diga, quito
todo lo que sé de la palabra. Ahora pongo mi mente limpio, como una hoja limpia, para escribir lo que tú, Señor, esta mañana me quieres decir. Padre, gracias. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, has traído, no por casualidad, a cada uno de los que están aquí. Has traído a cada uno, Señor, porque esta mañana quieres escuchar, quiere que cada uno de nosotros escuchemos esta palabra. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. Esta mañana he traído un tema. No sé, yo le decía al Señor, quiero algo de actualidad. Y el Señor me llevaba, ¿cierto?, a este tema, cuando las crisis azotan. Y creo que es muy particular y muy conocido, no es algo desconocido para nosotros, el tema, cuando las crisis azotan. ¿Qué es una crisis? Y creo que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por momentos de crisis, por momentos de prueba, por momentos de dificultades, ¿cierto? Las crisis son esas situaciones graves y decisivas que ponen en peligro el desarrollo de un asunto, una persona o algún proceso. Eso es como la definición de lo que es prueba. Y creo que cada uno de nosotros aquí la hemos pasado. O estamos pasando o ya la hemos pasado. O puede que venga, ¿cierto? Puede que vengan las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas hacen parte de nosotros. Las crisis, las situaciones, y ahí esa palabra crisis, hay con todos los apellidos que usted quiera ponerle. Crisis familiar, ¿cierto? Crisis matrimonial. ¿Cuántos no hemos pasado crisis matrimonial de los que estamos casados? El primero el que no haya pasado por una crisis matrimonial, levante la mano. ¿O no es de este planeta? ¿Cierto? O está soltero, por eso no, si no está casado, usted no puede levantar la mano, ¿cierto? ¿Quiénes no han pasado crisis familiares, problemas, situaciones con un hijo, con la mamá, con el hermano, si son, ¿cierto?, con el papá, con algún tío, con el abuelo? Crisis existencial. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué nací? ¿Cierto? Hay muchas situaciones así. Los jóvenes hoy día están pasando por esas crisis existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué vine? ¿Sí? Crisis económica. Hay muchas crisis económicas. La plata no alcanza para nada. Todo está costoso, ¿cierto? Póngale el apellido que quiera. Crisis mental, crisis emocional, ¿sí? Está muy de moda la crisis emocional después de la pandemia. Y está muy de moda esa parte de la depresión, que ahora los colegios estamos luchando con esa agresividad que hay, la intolerancia. Siempre se ha luchado con eso, pero hoy día, después de año y medio de encerramiento, se ha visto, y nosotros hemos visto por la noticia, y los que estamos viviendo en carne propia, eso. Póngale el apellido que quiera y póngase usted cuál ha sido su experiencia, ¿cierto? Todos hemos pasado por alguna de esas, y como les dije, la crisis son esas situaciones que nos ponen en peligro, que nos hacen dudar muchas veces. Pero ¿son malas esas crisis? No. ¿Son malas las crisis? No. Para nada, ¿cierto, hermana? ¿Por qué, hermana, cree usted que no es mala las crisis? Las crisis es que crecemos como personas. Amén. A través de las crisis crecemos como personas. La palabra nos dice que las crisis no son malas. Y lo que dice la hermana es verdad, ¿cierto? Nos hacen crecer como persona,
hacen parte de nuestro aprendizaje y de nuestra madurez, hacen parte de nuestro paso por este mundo. Y Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén. Amén. Es algo muy importante sobre esta situación. No se angustie cuando usted esté pasando por pruebas, dice la palabra, ¿cierto? Por tentaciones. La tentación es una prueba. Y si usted la pasa, mire lo que nos dice a Santiago. Dice que vamos a recibiremos la corona de vida, ¿cierto? Es muy importante eso. Entonces, por eso esta mañana, mis hermanos, quiero que recordemos 3 cositas que podemos aprender. Y si lo sabemos, a veces se nos olvida. Cuando estamos en estas situaciones, se nos olvida estas cosas que de pronto ya las sabemos o las vamos a aprender. Cuando estamos frente a ellas, se nos olvidan estas cosas. Es posible que ahora usted esté pasando, como dije, o ya haya pasado por esta situación. Pero una de las cosas, antes de mirar, y el texto, Hebreos, está Primera de Samuel 30. Vamos a leer estos 2 textos que tengo aquí de base. Samuel, primer libro de Samuel, y está allí en la versión, nueva versión internacional. Vamos a leerlo juntos, 1, 2 y 3. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: traedme el efod. Tan pronto como Abiatar lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, les respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Amén. Vamos a leer también Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, junticos también: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Amén por esa palabra. Y lo primero, hermano, que hay aquí en esta palabra, en estos 2 textos, el primer texto que quiero que miremos es el de Hebreos 4:5. Y la primera cosa que necesito, o yo necesito recordar, y que usted necesita recordar cuando vengan las pruebas, es que Jesús te entiende. Amén. Amén. ¿Cuál es la primera cosa que debo recordar? Jesús me entiende. Jesús me entiende. ¿Qué entiende Jesús por lo que usted y yo estamos pasando? Por esa situación difícil que estamos pasando. En esas situaciones que estamos pasando, momentos críticos, siempre aflora esas reacciones carnales en nosotros. Lo primero que aflora son las reacciones carnales. ¿Cómo así, pastora? Sí, esas reacciones carnales de ¿porque a mí? ¿Qué fue lo que me llevó a este fracaso? ¿Qué hice mal? ¿Quién es el culpable? ¿Cierto? Empezamos a hacernos un poco de preguntas y las reacciones es buscar culpables. Buscar culpables. Eso es lo que aflora en nosotros. Pero qué bonito. A veces decimos, nadie me entiende, me siento solo, me siento sola, nadie me comprende. Mejor dicho, nos sentimos la cosa más despreciable en el mundo. Pero qué bonito es mirar
lo que la palabra nos dice esta mañana. Y es que tenemos un sumo sacerdote, no cualquier sumo sacerdote, que fue tentado ¿en qué? En todo, y que es capaz de compadecerse de nosotros y darnos a nosotros lo que usted y yo necesitamos en ese momento, mis hermanos. Amén. Y a veces olvidamos esto tan importante y tan sencillo, y que lo sabemos. Pero en momentos, como les dije, en momentos de crisis, lo primero que aflora son las reacciones carnales en nosotros. Y que no debería ser así. Entre nosotros, como dice la palabra, no debe ser así, ¿cierto? Es hermoso saber que Jesús nos puede dar todo lo que necesitamos en ese momento. Eso es lo primero que quiero que esta mañana nos llevemos para nuestras casas, y que cuando estemos en momentos difíciles, que llegan, hermanos, eso llega tarde o temprano. Y si usted no está pasando por algunos de esos momentos, hoy, prepárese. Y si usted ha pasado, mire cuál ha sido su reacción. Si es mentira lo que estoy diciendo. Es hermoso saber que Jesús me entiende. Amén, amén. Es bonito saber que cuento con esa persona ahí que me comprende y no me siento solo. No estamos solos en momentos de dificultades. Amén. Está Jesús con nosotros. Amén. Y me entiende. Él sabe qué estoy viviendo en ese momento. Pero quiero, estudiando el libro de Samuel, me encontré con el salmista David, con el rey David, y me llamó la atención. Y el Señor me mostraba dos cosas ahí que esta mañana quiero que nos llevemos. La segunda cosa que encontramos ahí está en el versículo 6 de 1 Samuel 30. La segunda cosa. Y la segunda cosa está allí. Cuando las crisis azoten, o te azoten, o me azoten, recuerda que Dios es tu fortaleza. ¿Quién no conoce la historia del rey David? Yo creo que todos conocemos, amén. Amén. De una u otra manera, aún los que crecieron en el Evangelio saben las historias de David. Y quiero resumir el contexto de este versículo, de este pasaje del capítulo 30. Y es que David había sido perseguido por Saúl durante 10 años y lo buscaba para matarlo, ¿cierto? ¿Lo conocen? ¿Se acuerdan? Amén. Del cántico de las mujeres de Jerusalén. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, después de la batalla con el gigante Goliat. Y ahí empezó la cosa. Ahí empezó la cosa. Eso lo hemos vivido nosotros. La persecución de la familia, de amigos, de hermanos, de consiervos, ¿cierto? Lo vivimos. Y David no fue la excepción. Y conocemos muy bien, 10 años persiguiéndolo a Saúl para matarlo. Y David le libró su vida varias veces. Le salvó, es decir, no le quiso hacer daño. Le perdonó y dijo: no, yo no me puedo meter con el siervo del Señor, ¿cierto? Porque era el rey. Entonces, él dijo: ¿cómo me libro de Saúl? Y la única manera que encontró fue huir a campo de los filisteos. Huyó al campo de los filisteos y se fue, no solo, se fue con 600 hombres. Él no se fue solito, él se fue con su ejército. Y sus mujeres, 2 mujeres que tenía, ¿cierto? Y sus hijos, y todo se los llevó para allá. Y habló con el rey de Gad, que era Ciclad. Y bueno, hizo convenio. Yo lo tomo como que hubiera hecho asilo. Hizo asilo político. Y le dijo: está bien, David, te voy a dar refugio aquí en mi tierra. Entonces David fue muy sabio y le dijo: pero yo no quiero vivir en Gad,
no quiero vivir en la capital. Dame un terrenito por allá bien lejos que no te haga estorbo, que yo no te vaya, pues que no se vayan como a incomodar, ¿cierto? Porque eres israelita. Entonces, Aquis, que era el rey de Gad, le dijo, listo, está bien, David, te voy a dar la tierra que está por allá lejos, ¿cierto? Y le dio esa tierra, y esa ciudad se llama Siclag. Y allá David se estacionó. Pero todo ese tiempo, año y medio, dice la Biblia, ahí si quieren leer esos 3 pasajes antes del capítulo 30, dice que año y medio demoró David aliado con Aquis, y dice que salía a batalla con él, peleaba a su favor, a favor de los filisteos. Él se hizo cómplice de ellos y todas las batallas que iba David las ganaba. Pero cierto día, el ejército filisteo se alió contra los israelitas. Y listo, David estaba en la retaguardia con el rey Aquis. Cuando los príncipes llegaron y vieron a David y al rey allá, le dijeron los príncipes a Aquis, no señor, ese tipo no va para allá. Vamos a pelear con los israelitas, y él es israelita. Así que con justa razón no lo dejaron, ¿cierto? Se pusieron hicieron protesta. Esas protestas no son de ahora, esas protestas vienen de hicieron protesta al rey Aquis y dijeron, de aquí no nos movemos si no nos saca a David y a su ejército de aquí. Entonces, ¿saben? Me pareció tan lindo que Aquis le dice a David, esta gente no quiere que tú vayas. Bueno, y está bien. Dice David, rey, ¿pero qué he hecho yo para no merecer que vaya con? Entonces Aquis le responde, ahí hay una cosa muy bonita. Tú has sido el ángel de Dios para mí. Mire la confianza que le tenía a ese rey filisteo a David. Eres el rey, eres el ángel de Jehová para mí. Es decir, te has comportado tan bien que para mí, mejor dicho, eres el ángel de Dios para mí. Pero ellos no quieren. Así que era tanta la confianza que el rey aquí le tenía a David, que era su mano derecha, su guardaespaldas, diría yo. Pero no lo dejaron ir. Mientras ese acuerdo se llevaba aquí, los amalecitas sitiaron a Siclag. Y allá habían quedado las mujeres de esos 600 hombres. Las mujeres de David habían quedado allá en la ciudad, en Siclag. Y los amalecitas entraron allá. Mientras David estaba acá peleando para ir a pelear con los filisteos contra Israel, los amalecitas entraron a esa ciudad y secuestraron a todos, niños, mujeres, todo. La ciudad la quemaron, los animales se los llevaron, así que fue un desastre. Ese es el contexto de ese versículo. Y dice que David estaba y todo su ejército, cuando llegaron allá, ellos se devolvieron. Ellos dijeron, bueno, está bien, no vamos a ir. Pero cuando llegaron a Siclag, que eran como 3 días de camino, dice que encontraron todo destruido. Y mujeres y sus niños, entonces ellos estaban en amargura de espíritu. Era una situación muy difícil para David y para esos 600 hombres. Ahora esos 600 hombres querían ¿qué? Ahí dice, lo querían apedrear. Lo querían matar. Pero Dios es tu fortaleza, dice la Biblia. Amén. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién nos fortalecemos nosotros cuando estamos en diversas pruebas? ¿En quién es? Ahí dice, en el Señor. Es en el Señor que nos fortalecemos, mis hermanos.
no es en el vecino, no es en la mamá, no nos fortalecemos en ninguno, nos fortalecemos. Usted y yo que conocemos de Dios, nos fortalecemos en el Señor. Amén. Amén. Eso es lo hermoso de cuando estamos en diversas pruebas, es que nos fortalecemos en el Señor. David no demoró. Esa es una reacción instintiva de un hombre, de una mujer que camina diariamente en la presencia del Señor. Esa debe ser nuestra reacción instintiva. Amén. Fortalecernos en el Señor. Pero ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Eso fue una de las cosas que el Señor me dijo esta mañana en el baño. Yo no pensaba decirlo porque ya lo conocemos y no voy a entrar a desglosar porque eso yo le decía, eso es otro estudio, ¿cierto? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? A través de la oración y de la adoración al Señor. A través de la oración y a través de la adoración a Dios. Y eso fue lo que hizo David. Hermanos, cuando estamos en diversas pruebas, nuestro espíritu se apaga. Amén. Yo creo que hemos tenido la experiencia, ¿cierto? Tratamos como de apagarnos. Hermano, y qué peligroso es cuando usted se deja ahí apagar su espíritu. Es muy peligroso. Y la idea de nosotros, y la idea esta mañana es que no nos dejemos apagar nuestro espíritu ni nuestras emociones. Amén. David eso lo tenía muy claro y no tardó en fortalecerse en el Señor. Y ellos tenían la costumbre de ponerse vestido de cilicio cuando estaban así y todo esto. Yo me imagino que David lo hizo. Se fortaleció en el Señor. De una vez él reaccionó, ¿cierto? Y dijo, no, mi fortaleza está en el Señor. Esa debe ser mi reacción y su reacción cuando estemos en pruebas. Hermano, no deje que su espíritu se contriste, ¿cierto? No deje que sus emociones le ganen. No deje que sus emociones le ganen, porque cuando sus emociones le ganan, viene la depresión. Y ahí, ¿quién lo saca? El Señor. El Señor. La depresión es un demonio. La depresión es un demonio que si usted se deja abrazar de ese demonio, lo lleva al suicidio. Y por eso vemos muchas personas, aún cristianos. Yo conocí, yo creo que niña, no era adolescente, pero recuerdo tanto eso. Un hombre que predicaba en la iglesia, en mi pueblo, un hombre que enseñaba una familia cristiana ejemplar. Y de un momento a otro, yo recuerdo, se ahorcó. Yo, Señor, ¿qué pasó? Yo era niña, yo me acuerdo. Yo creo que tendría 9 años, 10 años y mucho. Yo de niña me ponía a pensar, yo nací en un hogar cristiano para los que no saben, y yo me ponía a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Y ahora entiendo qué fue lo que pasó, ¿cierto? Le ganó, las emociones le ganaron. Su espíritu se entristeció hasta que Satanás me llevó a hacer eso. Eso mismo hizo Judas. Eso fue lo mismo que le pasó a Judas. No fue y se ahorcó después que traicionó al maestro, ¿cierto? Pero David nos enseña esta mañana que nuestra reacción instintiva es una reacción de una mujer y un hombre que camina y que acostumbra caminar diariamente con Dios. Amén. Y busca la fortaleza en el Señor. Amén. Pero él no se quedó ahí. El versículo, la tercera cosa que David nos enseña es
que el versículo 7 él mandó a traer el efod, ¿cierto? Y el efod era un vestido de púrpura que representaba la alegría, el gozo, la estabilidad emocional. Dice que, y David, la otra cosa que dice el versículo 8, en el versículo 7 vemos que él manda a traer el efod, el vestido, como quien dice, ya esto pasó, ya estoy fortalecido, ya esto pasó, ¿cierto? Y dice que el versículo 8, la primera parte dice, y David consultó a Jehová, su Dios. Y David consultó al Señor. La tercera cosa entonces que nosotros tenemos que recordar es esa tercera reacción que debemos tener. Recuerda que Dios es, cuando las crisis azotan, recuerda que Dios es tu dirección. Amén. 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 Él es tu dirección. Él no importó, él no buscó de pronto dirección en su ejército, aún ni en su propia opinión. Tenía muy claro que no debemos estar confiados de nuestra propia opinión, ¿cierto? Y David lo tenía muy claro. Él podía buscar estrategias y decir, bueno muchachos, ¿ahora qué hacemos? Vamos a mirar, vamos a hacer un plan para ir a buscar a nuestras mujeres y nuestros hijos. Pero él mandó a traer el libro, ¿cierto? Para consultar al Señor. Él se vistió después de tener las emociones estabilizadas y su espíritu fortalecido. Dice que consultó al Señor. Amén. Amén. El resultado lo podemos leer de ahí en adelante, del versículo 8 en adelante, ¿cierto? El versículo 8 dice que Dios le dijo lo que tenía que hacer, la dirección. No solamente David entonces fue fortalecido en su espíritu y sus emociones, sino que recibió el paso a paso para conquistar y recuperar todo lo perdido. Esa es otra reacción entonces de un hombre y de una mujer que acostumbra a caminar diariamente con el Señor. Buscar la dirección ¿de quién? De Dios. ¿En dónde nosotros buscamos esa dirección? Cuando estamos en diferentes pruebas y dificultades. En oración. ¿Cierto? Acuérdense que muchas veces nuestra reacción carnal es, si es de dinero, bueno, hay que prestar en el banco. ¿Cierto? Empeñado. Si es problema de matrimonial, nos divorciamos. Si es problema familiar, nos alejamos y echamos al hijo para la calle, si es con el hijo. A veces esas reacciones carnales no nos llevan a ninguna solución. Amén. Esas reacciones carnales no nos llevan a ninguna solución. Antes, por el contrario, empeoran las cosas. Pero si nosotros buscamos la dirección en el Señor, a través de su palabra, la tenemos hoy acá, ¿cierto? La tenemos en nuestras manos. A través de la palabra, aquí está el paso a paso. Hermanos, el libro de Proverbios es un libro, léalo todos los días, mastíquelo. Yo le decía a mi esposo anoche, él me decía, ¿y tú qué tanto estudias? Y yo, no, es que esto parece como una viuda de pescado así seco, una viuda de pescado con escamas y salado de 8 días. Y es verdad, hermano, la palabra, el proverbio dice que la palabra es rica, es dulce, ¿cierto? Y de verdad, cuando usted se entra a estudiar la palabra, usted dice, ay no, yo no había entendido esto.
No, pero ¿qué es esto tan bueno? ¿Cierto? Entonces, la palabra tiene el paso a paso para nuestras vidas, para los problemas familiares, para los problemas emocionales, para los problemas económicos. Ay, Dios mío, yo dije, Señor, porque a veces nos metemos en problemas, somos fiadores y nos toca pagar deuda. Yo no sé cuántos han pagado deudas ajenas. Amén. Pero hermano, el proverbio dice, la Biblia lo dice. Lea el libro de Proverbios y verá que ahí va a encontrar, mejor dicho, no, mejor dicho, es que ni para qué les cuento. ¿Cierto? Entonces, hermanos, esas tres cosas, esta mañana, miren que son sencillas. Y no tengo voz de evangelista ni de predicadora, soy maestra. Desde que nací, yo creo. Pero esas tres cosas el Señor les trajo a través de esta maestra, maestra de la palabra y también en la docencia secular. Pero es bonito nosotros tener en cuenta estas cosas. Amén. Tres cositas. No sé por qué crisis estás pasando. No sé si ya pasaste y cuál ha sido tu reacción si ya pasaste, pero no creas que ya te libraste de más crisis. Las crisis siguen. Mientras que estemos en este mundo, las crisis van a continuar. Amén. Porque es parte de este proceso, de este transitar por el mundo. Pero por muy difícil que sea, Dios nos ayude a no perder nunca de vista estas tres cosas. Amén. Estas tres verdades. Que tenemos un sumo sacerdote que pasó por las peores crisis y que las superó. Amén. Y por eso nos entienden. Y por eso en las crisis no estamos solos. Dios está con nosotros. Él está con nosotros. En Él encontramos la fortaleza que estabiliza nuestras emociones. Para que no vayamos a hacer cosas que no debemos hacer. Y también fortalece nuestro espíritu. Para tener ese deseo de orar, de alabar. Aún en la prueba, como dice Dani Berrío. Ahorita vamos a escuchar esa canción. Y en Dios tenemos dirección a través de su palabra. Amén, hermanos. Amén. Cierra tus ojitos ahí. Vamos a escuchar esta canción de Dani Berrío que dice: alaba a Dios. Cierre sus ojos, no la cante. Piensa en las palabras que esta canción está diciendo.
como decía, no sé por qué estás pasando, pero esta mañana el Señor te trajo esta palabra y nos trajo esta palabra para fortalecernos, para animarnos, para que cobremos ánimo, para que sepamos dónde está la dirección y la fortaleza. Padre, gracias. Una vez más bendigo tu nombre, Señor, porque fue a mí la primera que hablaste a través de esta palabra, Señor Jesús. No estoy exenta de pruebas, de crisis. Y hace 3 meses pasé una crisis difícil con mi salud. Pero gracias, Señor, porque solo derramé lágrimas de adoración y alabanzas a ti, diciéndote, Señor, gracias. Gracias porque tú eres quien me sacas adelante. Señor, gracias, porque aquí estoy, Señor, con mi visión bien. Gracias, Dios. Y yo sé que cada uno de mis hermanos tiene experiencias similares, diferentes, pero parecidas. Padre, ayúdanos, ayúdanos, para que cuando vengan las crisis y azoten contra nosotros, contra nuestro hogar, contra nuestra vida, nuestra familia, podamos tener presente estas 3 cosas. Tú nos entiendes. La fortaleza viene de ti y la dirección la tengo y la encuentro en ti, Señor. No en ninguna otra cosa. Padre, ayúdanos. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias porque este día tu palabra ha sido un refrigerio para nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos y oro para que les lleves con bendición a sus hogares y que esta palabra, Señor, siga allí taladrando en nuestra mente y que cuando venga la dificultad la recordemos y la pongamos en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.